Muy bien, el siguiente ejercicio dice, escriba las estructuras y el nombre de los 4 isómeros constitucionales de la fórmula molecular C4H9BR. Bien, recordemos que los isómeros constitucionales o isómeros estructurales básicamente son compuestos químicos que comparten la misma fórmula molecular. Lo que cambia es su estructura química, es decir, poseen los átomos enlazados de una forma diferente. Y recordemos que los enlaces de los átomos dentro de una estructura química determinan las propiedades y las características de un compuesto. Entonces, pues, ¿cómo podemos iniciar? Podemos iniciar por los dos isómeros más sencillos, es decir, los dos isómeros que van a tener una cadena principal de 4 carbonos. Entonces, pues, ¿qué vamos a tener por acá? Vamos a tener una cadena principal de 4 carbonos, vamos a tener un carbono por acá, otro por acá, otro por acá y otro por acá. Tenemos que agregar entonces 9 hidrógenos y un bromo. ¿Cómo hacemos eso? Pues recordemos que cuando nosotros dibujamos una estructura química, en el caso del carbono, pues el carbono es un elemento tetravalente, es decir, tiene la capacidad de formar 4 enlaces para poder rellenar su octeto. Entonces, pues cada uno de estos átomos de carbono va a tener la posibilidad de estar enlazado a 4 átomos más. Entonces a estos dos átomos de carbono que se encuentran en los extremos le agrego 3 enlaces, y a los átomos de carbono que se encuentran en el centro de la cadena le agrego 2 enlaces. Entonces vemos que ya cada uno de los carbonos tiene 4 enlaces. ¿Ok? Ya cumple la regla del octeto. Ahora, tengo que distribuir los átomos que se encuentran enlazados a esos carbonos. Tengo que agregar un bromo y tengo que agregar 9 hidrógenos. Entonces el bromo yo, por ejemplo, lo voy a agregar acá. Y agrego los 9 hidrógenos. Tengo 1 y listo. Ya tenemos nuestro primer isómero estructural de esa fórmula molecular que nos dieron. Ahora, ¿cómo se llama ese isómero estructural? O ese isómero constitucional. ¿Cómo se llama ese compuesto químico? Pues recordemos que para darle nombre a un compuesto químico, pues si esto no tuviera ese bromo sería facilísimo, ¿verdad? Aquí en vez de ese bromo tuviera un hidrógeno, pues esto sería simplemente butano, ¿verdad? Estamos hablando de un alcano que tiene, pues, que no tiene más bien ningún grupo sustituyente. Entonces simplemente sería butano. Pero ¿qué pasa? Pasa que este compuesto tiene un sustituyente que es bromo. Entonces recordemos que cuando tenemos un compuesto químico y alguno de esos carbonos tiene un sustituyente, tenemos que numerar la cadena principal de carbonos. Bueno, en este caso pues es una estructura lineal, no tiene ramificaciones. Más adelante vamos a ver pues problemas o estructuras que tienen ramificaciones, y tenemos que encontrar siempre cuál es la cadena principal más larga, la cadena principal más larga. En este caso, como digo, no tenemos ramificaciones, entonces pues la cadena es de 4 carbonos. Pero lo que tenemos que fijarnos es que el sustituyente, que en este caso es el bromo, quede en el carbono más cercano al inicio de la cadena. Es decir, si yo numero esto de esta forma, si yo digo que este es mi carbono 1, este es mi carbono 2, carbono 3 y carbono 4, esto estaría malo. Estaría malo, ¿por qué? Porque el bromo no está en el carbono más cercano al inicio de la cadena, está en el último carbono. Ok, entonces eso estaría mal. ¿Cuál sería la forma correcta de numerar esto? Pues sería este carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. ¿Por qué? Porque vean que este bromo está en el carbono más cercano al inicio de la cadena principal. En este caso pues está enlazado al carbono 1. Entonces esta numeración es correcta. Ahora, ¿cómo le damos el nombre? Cuando nosotros damos nombre a un compuesto químico, en química orgánica, pues recordemos que tenemos que colocar primero el número del carbono al que está enlazado el sustituyente, seguido de un guión. Recordemos que en esta nomenclatura los números y las letras van separadas por guiones. Entonces escribimos primero el número en el que se localiza, el número de carbono que se localiza el sustituyente, guión, el nombre del sustituyente, y por último escribimos el nombre de la cadena principal. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Pues esto quedaría de una forma muy sencilla.
tenemos entonces que escribir el número del carbono en donde está el sustituyente. El sustituyente está en el carbono 1. Entonces 1, guión, el nombre del sustituyente, bromo. Y de corrido escribimos el nombre de la cadena principal, que sería butano. Y listo, ya tenemos entonces la primera estructura y el primer nombre de ese isómero estructural. Bien, ahora podemos hacer una estructura prácticamente igual en términos visuales, ¿verdad? Pero ya en propiedades químicas y eso cambia. En términos visuales es prácticamente igual porque tenemos una cadena principal de 4 carbonos, pero lo que podemos hacer es variar la posición de este bromo. Ese bromo, en lugar de colocarlo en la posición 1 o en el carbono 1, perfectamente lo puedo colocar en el carbono 2. ¿Ok? Perfectamente lo puedo colocar en el carbono 2. Ahora, ¿qué pasa si yo coloco este bromo en el carbono 3? ¿Qué creen ustedes que pasa? Pues lo que pasa es que la cadena cambia ahora. La cadena principal cambia. Es decir, si yo coloco este bromo en este carbono 3, pues ahora este carbono 3 ya no sería carbono 3, sería carbono 2. El carbono 4 ya no es carbono 4, sería carbono 1. El carbono 2 ya no sería carbono 2, sino que sería carbono 4. Y el carbono 3. Y el carbono 1 ya no sería carbono 1, ahora sería carbono 4. Es decir, que la numeración de la cadena principal cambia. ¿Por qué? Porque siempre buscamos que el sustituyente esté lo más cercano, al carbono más cercano de la cadena principal. ¿Ok? Al inicio de la cadena principal. Entonces, pues, si yo quiero colocar ese bromo en el carbono 3, no puedo. Automáticamente ese carbono 3 es carbono 2. Ok, entonces lo que voy a hacer es, copiar esta misma estructura. Pero voy a cambiar la posición de ese bromo. Ok, entonces, pues, lo que voy a tener es algo como esto. Nada más déjenme borrar esto que está por acá. Entonces acá voy a tener un hidrógeno y acá voy a tener un bromo. Y verifiquemos, tenemos igual 4 carbonos, tenemos pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 hidrógenos. Y pues ahí está el sustituyente, que en este caso es un bromo. Sí, tenemos lo mismo, ¿verdad? Lo único que cambió fue la posición de ese bromo. Ahora, ¿cómo se llama este compuesto? Pues colocamos el carbono en el que se encuentra, o el carbono en el que se localiza el sustituyente, que ahora es carbono 2, guión, nombre del sustituyente, que sería bromo, seguido del nombre de la cadena principal, que sería butano. Entonces este compuesto se llama 2-bromo-butano. El anterior se llama 1-bromo-butano y este se llama 2-bromo-butano. Repito, si yo quiero poner ese bromo en el carbono 3, ese carbono 3 inmediatamente se me convierte en carbono 2. Si yo quiero poner ese bromo en carbono 4, ese carbono 4 inmediatamente se me convierte en carbono 1. Ahora tenemos que dibujar dos estructuras más. Y aquí es donde se puede complicar un poco, porque pasa eso, que si lo quiero meter en el 3, ese 3 se hace 2. Si lo quiero meter en el carbono 4, ese 4 se hace 1. Es decir, ahora lo que tengo que hacer es jugar con la cadena principal. ¿A qué me refiero con la cadena principal? Pues ya vi que si yo quiero hacer otro isómero con una cadena principal de 4 carbonos, no puedo. Entonces voy a intentar hacer uno con una cadena principal de 3 carbonos. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Pues yo lo que voy a tener es 1, 2 y 3 carbonos. Cada uno de estos carbonos va a tener 4 enlaces. Entonces, de nuevo, los carbonos de los extremos van a tener 4 enlaces, ¿verdad? Y el carbono del centro pues también va a tener 4 enlaces. Aquí me falta un carbono, ¿verdad? ¿Dónde puedo meter ese carbono? ¿O cómo puedo meter ese carbono? En química hay una cosa que se llaman radicales. Específicamente en este caso podemos utilizar un radical metilo. Pues un radical metilo es una cosa como esta. Esto que está acá. Es decir, si queremos verlo gráficamente, lo que yo estoy haciendo, o lo que podemos hacer es, pues si inicialmente yo tengo otro carbono por acá, lo que puedo hacer es arrancar, por decirlo de alguna forma, bueno, acá tendríamos hidrógenos, ¿verdad? Arrancar este que está aquí y cambiarlo de posición, ¿verdad? Ahora ustedes se pueden preguntar, ¿qué pasa
si este, que bueno, lo voy a escribir de esta forma por simplicidad para que me quite menos espacio. Aquí hay 3 hidrógenos. ¿Qué pasa si este grupo lo paso para acá? Fíjense ustedes qué pasa. Pues va a pasar lo siguiente. Voy a tener por acá un carbono que tiene 3 hidrógenos. Carbono, carbono, carbono. Vaya sorpresa. ¿Qué tenemos? Tenemos un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Es decir, que tenemos otra vez la misma cadena principal. Tenemos 4 carbonos. Dijimos que no nos sirve tener 4 carbonos en la cadena principal porque ya gastamos los 2 isómeros que podíamos representar. Entonces, esto que estamos haciendo acá, esto es lo mismo que esto que tenemos por acá. Que esto o que esto. Es lo mismo. Lo único que pasa es que visualmente se ve diferente. Se ve diferente porque es como si fuera una cadena ramificada, pero realmente es exactamente lo mismo. Tiene la misma cadena principal. Entonces, este grupo que está acá, ese CH3, no lo puedo poner ni en esta posición ni en esta posición, porque tengo lo mismo. Pasa lo mismo si yo quiero meter este SCH3 en este otro carbono del extremo. Pasa exactamente lo mismo. ¿Qué va a pasar? De ahí va a pasar pues que voy a tener una cadena principal de 4 carbonos. Es decir, este CH3 lo puedo colocar como un sustituyente del carbono que se encuentra en el medio, el carbono 2. Es decir, esto me va a quedar así. Y vaya sorpresa, porque ahora tenemos entonces pues un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Este carbono no es parte de la cadena principal. Yo no me puedo devolver, ¿verdad? Yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer 1, 2, 3, 4. Eso está mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto no puede llegar y hacer así. La cadena principal es la cadena más larga que continúa una trayectoria, ¿verdad? Es decir, yo puedo decir que este es mi carbono 1, 2 y 3 perfectamente. Pero vuelvo a lo mismo, yo no puedo decir que este es 1, 2, 3 y 4, porque estaría haciendo una cosa así. Estaría haciendo así, me vengo para acá, me devuelvo. Eso no se puede hacer. Entonces ya tenemos los 4 pues los 4 carbonos, ¿verdad? Lo que hicimos fue meter un radical metilo como un sustituyente en el carbono 2 de la estructura o de la cadena principal. Entonces, pues lo que hago ahora es agregar el bromo. ¿Dónde agrego el bromo? Pues lo puedo agregar en este carbono que está aquí o lo puedo agregar en este carbono que está acá. En este caso lo voy a agregar aquí. Lo puedo agregar aquí, no hay problema. Lo puedo agregar acá, no hay problema. O lo puedo agregar acá, no hay problema. De momento no hay problema. Más adelante vamos a ver que la cosa puede cambiar un poco, pero ahí ya estaríamos hablando de otro tipo de isómeros. ¿Ok? En este caso estamos hablando de isómeros constitucionales. No nos importa la posición espacial donde esté ubicado ese butano. Simplemente nos interesa la posición o el número de carbono en el que se encuentra ubicado. Entonces lo voy a poner por acá, sin problema. Y ahora lo que hago es rellenar hidrógenos. Aquí y verificamos. Tenemos el bromo. Tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos. Perfecto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tenemos los 9 hidrógenos. Es decir que este isómero estructural está perfecto. Pero aquí viene lo bonito. Ahora tenemos que nosotros encontrar el nombre de este isómero. Lo interesante es que ahora tenemos dos sustituyentes. Por un lado, este sustituyente lo voy a colocar en rojo para que se vea que es un sustituyente. Tenemos un sustituyente de bromo y tenemos un sustituyente que es un radical metilo. Entonces ahora tenemos que darle nombre a esto. Y ahora entonces tenemos que escribir el número en donde se localiza cada uno de esos sustituyentes. Eso se hace por orden alfabético. ¿Qué está primero en el abecedario? ¿La B o la M? Pues está primero la B, ¿verdad? Entonces tengo que procurar que la cadena principal comience con el carbono que contiene el sustituyente
que está primero en el alfabeto, en el abecedario. Entonces el primer sustituyente que se encuentra en el alfabeto, en el abecedario, pues es el bromo, ¿verdad? La B está primero que la M. Entonces pues este va a ser mi carbono 1, este va a ser mi carbono 2 y este va a ser mi carbono 3. Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo en vez de meter el bromo acá, lo meto acá? Pues pasa entonces que la numeración cambia. Ahora se hace mi carbono 1, carbono 2 y carbono 3. Si ven que el bromo, al ser el sustituyente que se encuentra antes del alfabeto, por la letra con la que comienza, pues siempre va a caer en el carbono 1, ¿verdad? Entonces, sea donde sea que yo quiera meterlo, en cualquiera de los dos extremos, pues eso va a ser carbono 1, ¿verdad? Siempre voy a arrancar en carbono 1. Entonces ya tenemos listo esto. Entonces, ¿cómo hacemos cuando tenemos dos sustituyentes? Pues es igual de fácil. Vean qué sencillo. Tenemos entonces carbono 1, bromo. Recordemos entonces que los números van separados por un guión los números y las letras van separadas por guiones. Entonces tenemos carbono 1, un bromo. Guión carbono 2, guión, tenemos un metil. ¿Y cómo se llama la cadena principal cuando tenemos tres carbonos? Pues se llama propano. Entonces este isómero se llamaría 1-bromo. Tengo un bromo en el carbono 1. 2-metil. Tengo un metil en el carbono 2. Y tengo una estructura principal que tiene tres carbonos. Propano. Entonces se llama 1-bromo-2-metil propano. ¿Vieron qué sencillo? Ahora, necesitamos dibujar un último isómero. Y ahora ustedes pueden decir, ¿dónde diantres me saco yo otra estructura para cumplir con lo que me están pidiendo, para tener los 4 isómeros? ¿Por qué? Porque si yo digo, yo quiero meter este bromo acá en el carbono 3, no puedo, porque entonces sigo teniendo la misma estructura. Pero ¿qué pasa si este bromo lo metemos en el carbono 2? Si llegamos y quitamos este hidrógeno, le decimos lárguese, y metemos ese bromo donde está ese hidrógeno, y evidentemente pues aquí tendría que meterse entonces un hidrógeno. O sea, lo que estamos haciendo simplemente es cambiar la posición del bromo y del hidrógeno en el carbono 1 y carbono 2. Si hacemos eso, vamos a tener otro compuesto o otro isómero diferente, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener algo como esto. Verificamos. Tenemos entonces 1, 2, 3. Perdón, no le puse número. Vamos a tener carbono 1, carbono 2, carbono 3. Cadena principal, ¿verdad? Este es mi carbono 4, pero no es parte de la cadena principal. Me sirve nada más para verificar que tengamos los 4 carbonos, que ya ahorita verificamos eso. Ahora, ¿qué pasa si yo numero esto al revés? Pongo 1, 2, 3. Es completamente equivalente que yo lo ponga como 1, 2, 3. Vean que el carbono 2 posee ambos sustituyentes. Entonces, si yo enumero la cadena principal de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ese carbono que posee los sustituyentes va a tener siempre la misma posición, va a ser siempre carbono 2. Entonces, cualquiera de las dos direcciones que yo comience a enumerar va a estar correcto. Ahora, verifiquemos que tengamos entonces todos los... Voy a colocarlo nada más de derecha a izquierda de izquierda a derecha para que se vea nada más ahí una de las dos, pero cualquiera de las dos, izquierda a derecha, derecha a izquierda, que lo numeren. En este caso va a ser lo mismo, en este caso específico, ¿verdad? En este caso. Entonces vamos a ver, tenemos carbonos, tenemos por acá un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Ya cumplimos con los 4 carbonos de la fórmula molecular. Tenemos un bromo, ya lo cumplimos. Ahora verifiquemos los hidrógenos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 9 hidrógenos, es decir, tenemos ya todos los átomos que conforman esa fórmula molecular. Ahora, ¿cómo diantre se llama este compuesto? Pues es lo mismo que antes. Es exactamente lo mismo que antes. La única diferencia es que ahora el mismo carbono tiene los dos sustituyentes. Entonces, ¿cómo se va a llamar este amigo? Se va a llamar
¿Qué tengo en el carbono 1? No tengo ningún sustituyente, no tengo nada. ¿Qué tengo en el carbono 3? No tengo ningún sustituyente, los dos están en el carbono 2, entonces arranco. Carbono 2, ¿qué tengo en el carbono 2? Tengo un bromo. Entonces 2-bromo. Pero en el carbono 2 tengo otro sustituyente. Entonces 2, vuelvo a repetir el carbono 2, guión el nombre del sustituyente, que sería metil. Y ahora le coloco el nombre de la cadena principal, que sería propano. Entonces, ¿cómo se llama este compuesto? Se llama 2-bromo-2-metilpropano. Recordemos que los números y las letras van separadas por un guión. Y recordemos que esto va en orden alfabético. Yo no puedo decir, ninguno de nosotros podemos decir que esta estructura se llama, o que este isómero se llama 2-metil-2-bromopropano. Eso no existe. No se puede, eso está incorrecto. ¿Por qué? Porque esto lo nombramos con el orden del abecedario, con el orden del alfabeto. Entonces la forma correcta es 2-bromo-2-metilpropano. ¿Okay? Y estos serían los 4 isómeros estructurales o isómeros constitucionales que nosotros podemos dibujar y que podemos nombrar a partir de la fórmula molecular que nos dieron.